Para la primera década del siglo XX ya el dominio de los científicos en el poder era mucho más evidente, llegaron a tener los cargos más importantes dentro del gabinete y además de consolidarse también no solamente como, bueno, como grandes beneficiarios también de las políticas porfirianas, de las inversiones y de la economía, del campo económico para las élites que se tuvo durante el porfiriato. Este papel de los científicos también va a tener sus consecuencias en el segundo momento que hemos señalado. Va a haber un aumento, como les decía, del personalismo, va a haber un rompimiento con ciertos sectores campesinos que inicialmente, o populares, que inicialmente con los cuales no había tenido tanto conflicto, al privilegiar las élites regionales sobre los intereses más generales. También resultaba más obvia las violaciones en la legislación para beneficiar ciertos intereses. Va a haber ciertos conflictos con otras élites regionales, si bien hay algunas que se mantienen abiertas al régimen, hay otras que van a comenzar a crearse, con las cuales se van a crear fisuras más difíciles de sostener, y el régimen comienza a volverse un poco más represivo en este segundo periodo, represivo en términos de también enfrentar a la prensa, reprimiéndola, cerrando periódicos, deteniendo a los directores de los principales periódicos de oposición, como que sí hay un aumento también de la represión. Pero de otro lado, digamos que esa es una cara de este segundo periodo. La otra cara de este segundo periodo también es una consolidación de la economía, con la cual las cifras y las investigaciones que se han realizado durante las últimas décadas no lo dejan, no se puede desmentir. En primer lugar, hay un aumento impresionante de las comunicaciones, de las redes de comunicaciones en el país. Pues no solamente, digamos, en el ramo de las obras públicas, que ha sido también un ramo bastante estudiado, sino en otros ramos también de la economía hay como un importante crecimiento económico. Se puede pensar también como en la agricultura, en la producción de metales preciosos, de metales de utilidad, metales de plata básicamente, que va a aumentar también de manera importante. También vamos a dar unas cifras solo como a nivel de contexto, vamos a pasar de una exportación de metales y productos agropecuarios de 40 millones más o menos en 1877 a 287 millones de pesos en 1910. Esas cifras creo que son dicientes de este crecimiento económico, por supuesto beneficiaba a ciertas élites, a ciertas empresas internacionales o al capital internacional. ¿Qué importaba México en estos tiempos? Si bien había una exportación de metales, había una exportación de productos agrícolas, había esta gran inversión en comunicaciones, en obras públicas, en edificios públicos, que hablaremos más adelante. Importaban maquinaria, herramientas, artículos manufacturados, comestibles, era lo que más importaba en ese momento. De esta manera también, o sea, nos estamos integrando a este mercado mundial que nosotros hemos venido dibujando un poco desde el comienzo de la exposición. Entonces, es un mercado mundial sólido, es un mercado mundial en estas décadas finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, antes de la Primera Guerra. Es un mercado que se va a consolidar, un mercado internacional con la presencia del comercio internacional en muchos lugares del mundo, del planeta, no solamente con América, sino con otros lugares. ¿Cuál va a ser el papel también de esas obras públicas? O sea, ¿por qué este interés por las obras públicas? En primer lugar, porque había un interés también económico. O sea, ¿para qué se quería el ferrocarril? El ferrocarril principalmente, el interés del ferrocarril era integrar zonas alejadas y de esta manera también consolidar como más un espacio nacional, favorecer los intercambios regionales, internacionales también. Acuérdense que estas vías llegaban inclusive a Estados Unidos, unían a Estados Unidos, con el cual se mantenía un comercio importante. Y de alguna manera también se estaba enfrentando uno de los graves problemas que enunciamos al comienzo de la exposición, y es esta dispersión del territorio, esta falta de un proyecto nacional que era una de las características del porfiriato.
antes de comenzar el porfiriato. De alguna manera se enfrentaba uniéndolo a partir de las vías de comunicación. De alguna manera se podía tener alguna idea más clara de lo que podía ser la nación y de lo que podía ser las diferencias regionales, las diferencias de producción, las diferencias en la economía y por supuesto que también las diferencias en la sociedad, las diferencias en los problemas sociales que se vivían en uno y otro lado de lo que era México en estos momentos. Otro de los rubros que también tiene un crecimiento importante durante el periodo es la industria, va a ser la industria. Las industrias manufactureras van a tener un crecimiento, si bien México no va a ser un país industrial y tal vez como el impulso a la industrialización se va a dar más en el siglo XX, ya después de la revolución. En este momento se hay un impulso a la industria manufacturera y hay una mayor presencia de industrias, que eso también va a ser importante. Hay industrias movidas por energía hidráulica, industrias de electricidad en estos momentos. Pensemos un poco también en la Ciudad de México, donde comienza a haber una presencia importante de industrias textileras, de capital extranjero, en su mayoría, pero que comienzan a tener alguna importancia también a nivel local. A pesar de este crecimiento económico, había, según los historiadores económicos, había un desbalance entre la agricultura para la exportación y la agricultura de consumo, así como entre la industria ligera y pesada, lo cual generaba un desbalance también regional. O sea, había mayor presencia de industria en unos lados, en unas regiones, había un norte mucho más diversificado, con relaciones más de tipo moderno, entre comillas, industrial, y mientras que había un sureste un poco menos desarrollado, con otro tipo de relaciones sociales, con importantes recursos en la industria, bueno, la producción agrícola, pero con otro tipo de relaciones diferentes. Entonces también hay un desbalance, eso es importante tener en cuenta, que esta economía que se benefició durante el periodo porfiriano también generó ciertas diferencias regionales entre el norte y el sur.